Cuenta la leyenda que la serpiente Amaru nació del arco iris y partió su cuerpo en dos cadenas montañosas para fundar el Valle del Mantaro. De su hocico brotó la bruma, de sus alas la lluvia y de su cola el granizo. De sus escamas esparcidas se fundaron las realidades y los sueños. Cuentan también que mujeres y hombres habitaron el valle y en señal de gratitud buscaron perpetuar sus anhelos y tradiciones en tejidos, mates burilados y recipientes mágicos llamados libros. Entra en la leyenda, entra en la feliz. Bienvenidas y bienvenidos a la 11ª Feria del Libro Zona Huancayo, la Feliz Virtual, que es posible gracias a la ayuda del Ministerio de Cultura y su línea de apoyo a la cultura. En esa oportunidad seguimos con el segundo encuentro latinoamericano de escritoras con una mesa muy interesante titulada Escritoras de Chile y Perú contra la pluma machista, Auch y Comando Platz. Para ello nos acompañan y agradecemos su presencia a Andrea Jeftanovich de Chile y Victoria Guerrero de Perú. Y también agradecer a Violeta Barrientos por moderar esta interesante mesa. Voy a dar una semblanza de cada una y pasamos por favor a esta interesante mesa, ¿no? Violeta Barrientos es poeta y profesora en temas de género en la Pontificia Universidad Católica del Perú y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ha publicado muchísimos libros. Tiene posgrados en la Sorbona, en fin, es una gran amiga militante. Hemos formado una editorial, ha conformado varios grupos literarios y además el Ministerio de Cultura la declaró personalidad meritoria de la cultura. Por su parte, Andrea Jeftanovich de Chile es socióloga y escritora, doctora en literatura hispanoamericana de la Universidad de California en Berkeley. Su publicación más reciente, fue Destinos Errantes, el 2018. La novela Escenario de Guerra, publicada en el año 2000, recibió el primer lugar en los Juegos Literarios Gabriela Mistral en el año 2000 y el premio del Consejo Nacional del Libro y la Lectura. Además, ella ganó el Pen Translate Award para la edición inglesa de esa misma novela, de ese mismo libro. No aceptes caramelos extraños, su obra fue reconocida como la mejor obra literaria por el Círculo de Críticos de Arte de Chile. Además es fundadora del grupo Autoras Chilenas. Victoria Guerrero Peirano nació en Lima en 1971, es escritora, investigadora, catedrática y activista feminista peruana. Doctora en Literatura Hispanoamericana por la Universidad de Boston y magíster en Estudio de Género por la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde ejerce la docencia. Es fundadora del Comando Platz y directora de la editorial Intermezzo Tropical. Y tengo que agregar que su obra, su libro Y la muerte no tendrá dominio fue declarado en la mejor obra no ficción, ¿no? No ficción, como Premio Nacional de Literatura del año 2020. Muchísimas gracias por su presencia y por favor dejo la posta a Violeta Barrientos para escuchar esta interesante mesa para las escritoras y los escritores. Muchísimas gracias. Gracias, Doris, y muchas gracias a los organizadores, las organizadoras de esta feria, que han tenido la iniciativa de invitar a Chile, ¿no? A nuestro vecino país, y a propiciar en general la presencia de autoras chilenas y de otros países, pero sobre todo autoras, ¿no? Lo que me parece muy meritorio porque son voces nuevas, no queremos estar oyendo siempre lo mismo, y sabemos que en este momento, a nivel regional, sobre todo latinoamericano, y esto lo va a corroborar probablemente Andrea y también Victoria, pasamos por una coyuntura particular, ¿no? En nuestros países. Sabemos que todos estamos en este momento difícil con la pandemia al lado, pero hay respuestas muy positivas de movimientos sociales y uno de los más importantes es el movimiento social de las mujeres, ¿no? Entonces, en este contexto, me gustaría preguntarles a ambas, de repente arrancaremos con nuestra invitada Andrea, a que nos explique un poco qué cosa es
este grupo de autoras chilenas, a quiénes integra y a qué necesidades respondió el surgimiento de este grupo. A ver. Perfecto, gracias, muchas gracias, Violeta. Y antes de entrar en la pregunta, quiero agradecer a Doris Morisato, porque es una amiga, una muy buena poeta, y aparte tiene la generosidad de siempre aunar voces, de ser una excelente anfitriona, y ahora en formato virtual, y espero, Doris, que la próxima vez tú vengas a Chile. Agradecida de esta mesa y de la invitación. Así es que creo que justamente lo que hace Doris tiene que ver con el gesto feminista, este gesto de pensar en colectivo, de la generosidad, de la solidaridad, aquí de reunirme también con Victoria, a quien he seguido y he leído, y contarles que AUCH, este colectivo de autoras chilenas feministas, al final le sumamos la palabra bien feminista, que fue algo que fue definiendo, partió, me imagino que como todos los movimientos feministas, de un modo espontáneo. En Chile teníamos el antecedente que hubo un mayo feminista, que partió más bien por las estudiantes universitarias, y en realidad en Chile siempre los movimientos de cambio han venido desde los universitarios, mucho a propósito de los acosos de académicos sobre las alumnas, y se hizo un paro nacional enorme, transversal, en todas las universidades, amplio, de un mes, y fue interesante porque también hubo mucho lenguaje corporal, las chicas jóvenes, increíblemente talentosas, hacían coreografías, pancartas súper originales, como un poco organizaron la rabia, como se dice, de un modo muy creativo, muy atractivo, muy convocante, y de algún modo las que no somos tan jóvenes nos fuimos sumando a esta pregunta, a este rechazo a ciertas lógicas patriarcales que había en la universidad, y dentro de esas lógicas, pasando por lo urgente, que tiene que ver con el acoso, la violencia, todas estas malas prácticas de abuso de poder, también empezamos a preguntarnos por la bibliografía, y a darnos cuenta que en la bibliografía universitaria casi no existían mujeres. Y también en las lecturas, me imagino que en Perú también deben tener un plan de lectura obligatoria para la primaria y secundaria, ausentes. Creo que estaba Mistral, con suerte Bombal, y la verdad que las precursoras, no me cabe duda que en Perú es así, pero les toca a ustedes nombrarlas, pero nosotras, en Chile, la tradición literaria tiene una cantidad de autoras muy poderosas, Brunet, Bombal, Mistral, que fueron también intelectuales, toda una generación del 50 que está borroneada, no está editada, no se lee, etc. Entonces, a los 6 meses, cuando vino el marzo del 2019, por las redes entre amigas, escritoras, empezamos, oye, hagamos algo en el 8 de marzo, pero que también incluya la literatura, preocupémonos por nuestra área, que es la que más manejamos. Y empezamos con una campaña virtual que se llamaba ¿Sabías qué? Y cada una tomaba una autora precursora ya muerta, y contábamos un poco su obra con una fotografía, porque era inexistente. Y esa misma campaña virtual de pronto nos puso, juntémonos en tal punto quedamos, y de pronto llegaron 80 mujeres, yo no podía creerlo, 80 autoras, estoy hablando solamente colegas, las otras movimientos ni hablar. En un punto, Diamela Altit, las grandes nos fueron a apoyar, Eliana Ortega, Raquel Olea, después estábamos nosotras las intermedias y gente muy joven, no nos conocíamos muchas, poetas, ensayistas, dramaturgas, y ampliamos la idea de la autoría, no por género. Y además que hoy en día los géneros son tan híbridos, ¿verdad? Y empezamos un poco a recuperar, conocer mejor la historia de las feministas, las teóricas, de las mismas escritoras, y desde ese momento no nos soltamos más, y empezamos a pensar este colectivo que aparte tenía que ser consecuente con la lógica feminista. No tenemos líder permanente, no tenemos jerarquía, nos vamos turnando, hay una que le toca servir el café, y el otro mes te toca ser vocera, nadie está a servicio de nadie, no importa las edades, hemos hecho talleres de lectura, campañas en los medios, generamos el uso de las redes, y por supuesto ha habido discusiones cuando hay que entrar un poco más a definirse. Así que ha sido un poco colectivo que partió por una cosa interna, de armar un tejido entre nosotras,
y luego de pensarnos más en el espacio público. Y solamente para terminar y no alargarme más, nos tocó una coyuntura muy extraña. Llevábamos 6 meses de antigüedad, o sea, nada, y llegó el estallido social en Chile, la revuelta. Y nos hizo repensar todo, porque ya la literatura sí, pero también había que hacerse cargo de la contingencia. Y como hubo tantos problemas de violencia, de derechos humanos, toda la gente que perdió los ojos, hay un poco manifestaciones en la calle, proclamas, llamamos a... intentamos, o sea, lo logramos con muchos otros colectivos, había una ministra de la mujer fatal, malísima, y la logramos un poco remover del cargo entre muchos. Yo digo, uno aporta un granito de arena entre muchos colectivos. Luego vino la idea del plebiscito y después vino la pandemia, que nos sacó de las calles, nos sacó de juntarnos presencialmente, pero lo hemos seguido virtualmente. Ahora, como viene el cambio de constitución, hemos estado un poco, la literatura en sí la hemos tenido un poquito en paréntesis y nos hemos abocado mucho, más allá de una candidatura, a pensar la idea de refundar una constitución que aparte en Chile es paritaria. Por ende tenemos muchas candidatas, no del AUCH mismo, pero estamos apoyando candidatas que vienen, por ejemplo, del RACH, que es de la red de actrices, que somos muy como compañeras. Y conocer, y por ejemplo trabajamos con las ollas comunes, no sé cómo se llamarán en Perú, instalando la idea del libro como un bien básico. Y junto con los alimentos, que llegó al grupo más vulnerable, logramos integrar libros. Y como repensar también que las artistas, las intelectuales, no tenemos que estar en estas torres de marfil. ¿Cómo llegamos a las bases? Ha sido un trabajo que estamos recién comenzando, esto es muy de largo plazo. Eso como primera respuesta. Gracias, Andrea, por tanta información y realmente hay mucho que procesar. Lo iremos haciendo a medida que avancemos en las preguntas. Victoria, cuéntanos. Comando Bueno, el Comando PLAC ya tiene un tiempito, ¿no? Se fundó en el 2017, fue también un poco como dice Andrea, o sea, surgió de la rabia, de no poder más de alguna forma, ¿no? O sea, lo básico fue que ya en un momento estábamos cansadas, hartas, y simplemente a mí en un momento se me ocurrió abrir una página en Facebook y allí se llenó de gente, ¿no? Se llenó de gente que estaba metida dentro del campo de la literatura, pero también más extensivamente artistas en general, ¿no? Intelectuales, mujeres que también sentían esto mismo, ¿no? Entonces, bueno, fue todo un proceso que también ya ha sido bastante registrado, el proceso de la formación del Comando PLAC, que luego obviamente también hubo su decantación, ¿no? O sea, en un momento fuimos 700 personas en el Facebook, era una locura, ¿no? Era una locura, sí. Fue como un estallido en ese momento, ¿no? Un estallido necesario. Y bueno, también es que no te puedes dedicar solo a la literatura, o sea, el objetivo principal era a través de, ¿no? La literatura, y sobre todo las poetas eran las que más llevaban, digamos, la batuta del comando, ¿no? De hacer cosas, presentar este primer texto que hicimos, que fue un texto colectivo cuando éramos las 700, que se llamó ¿Cómo tira una poeta?, ¿no? Cómo tira una poeta generó, digamos, un gran revuelo, ¿no? En las redes sociales sobre todo, ¿no? O sea, hubo muchos artículos en relación a la aparición del comando, pero luego poco a poco habían otras demandas, ¿no? O sea, las demandas no eran solo por mostrar a las escritoras, sino también por mostrar el mundo que estaba detrás de bambalinas, que era lo que también ha señalado Andrea, que son los acosos, ¿no? Las relaciones que se establecen cuando te invitan a diferentes congresos, recitales, etcétera, qué es lo que te dicen, ¿no? Digamos, la impunidad que se ha venido viviendo dentro del ámbito de la literatura, ¿no? De las relaciones entre los géneros, de la literatura, el abuso, ¿no? Los intercambios sexuales, etcétera, ¿no? O sea, todo eso comenzó a salir como una marea, ¿no? Y entonces, claro, nosotras no sabíamos muy bien cómo encajar, porque ya no era el mundo en donde tú vas y denuncias, o sea, las redes se convirtieron en el centro de esa denuncia, y además estábamos en pleno pico Me Too, ¿no? Donde las redes sociales estaban ardiendo todo el tiempo, en Twitter sobre todo,
Y entonces, claro, también comenzaron las denuncias y no podíamos, pues, lavarnos las manos, teníamos que tomar una posición, o sea, no podía decir, solo me dedico a la literatura y quiero visibilizar a estas mujeres, cuando también estaba lo otro a la par, ¿no? Entonces, bueno, comenzamos, digamos, a hacer eco de alguna de estas cosas, y bueno, vino una, como ustedes ya sabrán, pues vino una avalancha, ¿no? De machos, obviamente, pues, y de trolls, ¿no? Se bajaron la página, se tuvo que cerrar la página, ¿no? O sea, fue bien agresivo ese momento, fue bien agresivo. Pero hicimos muchísimas cosas, bueno, hasta ahora estamos haciendo muchas cosas, ¿no? O sea, el comando sigue, y creo que se mueve en esos dos frentes, o sea, siempre tratamos de encauzar otra vez, ¿no? Con nuestros proyectos, porque tuvimos muchos proyectos, en ese primer momento estaban los manifiestos como ¿no? Como tiene una poeta que eran manifiestos colectivos, o sea, no tenían nombre ni nada, ¿no? Se firmaba Comando Plat y lo hacíamos muchas personas, y luego también hicimos otras series, o sea, tratar de usar la palabra, el lenguaje, para también mostrar estos abusos, ¿no? Dentro de el campo literario, que además siempre es un campo que es cuidado, ¿no? Que te dicen, no, no lo toques, es un campo de intocables, ¿no? Y sobre todo estos intocables son hombres y han construido la literatura de una cierta manera, ¿no? Con unos ciertos patrones. Entonces, creo que el hecho de que se formen estos grupos, con el grupo también de Chile, y en fin, deben haber también, supongo, otros, o esta conciencia que han tomado las mujeres dentro del campo de la literatura, creo que lo que está haciendo hoy por hoy, o sea, la literatura más interesante, sin ser exagerada, en Latinoamérica es la literatura que están escribiendo las mujeres. Eso sin ninguna duda. Gracias, Vicky. Haciendo un poco de memoria, ahora que Andrea se dirigió a Doris tan cariñosamente, quería, a propósito, referirme pues a esas teóricas chilenas que fueron tan importantes para Doris y para mí, en un momento en que nosotras, que era el año más o menos 87, frecuentábamos mucho los ámbitos feministas aquí, sobre todo el Centro de la Mujer Flora Tristán, donde había una buena biblioteca de teóricas feministas y estábamos al tanto de lo que ocurría en Chile. Yo me acuerdo que ese año en particular hubo un congreso de literatura femenina para las escritoras chilenas y ese año también un congreso internacional al que fueron distintas escritoras de Perú, llegó Mariela Dreyfus ahí, nos quedó esas memorias del encuentro que hasta ahora están vigentes, ¿no? Escribir en los bordes, no sé si Doris tú te acuerdas del título, y por ahí conocimos, por ejemplo, los planteamientos de Nelly Richard, de Raquel Olea, de Diana Ortega, de Olga Grau. O sea, ustedes tienen unos nombres increíblemente grandes, ¿no? De mujeres de crítica literaria que han puesto, ¿no? Bases a toda una corriente de escritura, pues, en América Latina, y yo creo que más allá de las fronteras latinoamericanas. Ahora, después de este justo homenaje, ¿no? a estas mujeres chilenas, les quería preguntar, dado el tema de la mesa, ¿no? El machismo, ¿cuáles son esas expresiones del machismo para las escritoras? ¿No? ¿En qué se manifiesta este machismo? A ver. Al menos en nuestro caso en Chile, a través de Out, levantamos como un inventario entre todas, que el grupo oscila entre 80 personas más o menos, y curiosamente, con lo que decía Victoria, nosotros no tuvimos muchos casos de acoso entre el mundo literario, lo que no da, a veces el silencio tarda, ¿verdad? Pero teníamos más bien autoras jóvenes que habían habían experimentado eso con los profesores. Los pocos casos que hubo, nos asesoramos con una abogada feminista, que yo creo que no está de más tener en las alianzas abogadas feministas que son muy solidarias con lo que cobran y con las gestiones, y en casos de difamación en las redes ha sido muy buena, muy eficaz, más que, no, y en los casos de acoso también lo trabajamos de un modo más privado con esas abogadas. Ahora, ¿cómo se manifiesta el machismo en el ámbito literario? ¿En qué práctica? En este levantamiento de datos nos dimos cuenta del frágil lugar de la escritora. Frágil lugar que implica reconocimiento, que implica economías de todo tipo. Por ejemplo, nos dábamos cuenta
laboralmente no había paridad en los jurados de los concursos nacionales, tanto para becas como para premios, etc. Y son trabajos pagados. Luego los editores se comportaban muy distinto con las autoras. No había pago de derechos de autor, o sea, ya al borde de lo ilegal. ¿Para qué hablar? Ni siquiera nunca nadie de adelanto, distribución, las mesas, luego cómo se repartían los fondos, luego el Estado para esta lista, este canon, y era eso, no estábamos en el canon, no, todavía no estamos, y estamos exigiendo en distintas instancias que haya paridad, en la compra de libros por el Estado, en los concursos, en los jurados, en las delegaciones chilenas que viajan fuera del país, siempre envían 4 autores, una mujer como para que nadie reclame, y somos la mitad de la población, y aparte, como dice Victoria, quizás con la estética más dinámica, más interesante, se publica más. Las editoras también no tenían ni un tipo de apoyo. Es impresionante y suena como víctima, victimizarte, pero cuando vimos los números quedamos asombradas, con números. Y tenemos una compañera que es Carmen Mantilla, que tiene formación como agente cultural, y ella ha hecho como unas estadísticas por todo Chile, porque también está muy centralizado, y es impresionante el lugar precario que ocupan las escritoras, las autoras me refiero, en las bibliotecas también, impresionante. Entonces estamos tratando de abordar con cartas, con peticiones, hemos logrado muy poquito de lo mucho que hay que hacer, pero fue asombrosa la precariedad. Y por ejemplo, este año de pandemia, te daban bonos de acuerdo a si tenías boletas de honorarios, como contrato. Y nadie tenía contrato, ninguna mujer tenía contrato. Entonces, este año de pandemia fue crítico, tuvimos que generar un fondo solidario entre nosotras y daba mucha rabia porque todos los hombres tenían contrato y que te reconoce eso oficialmente y es como, no, no más. Y al mismo tiempo intentamos no solamente preocuparnos de nosotros este año de pandemia y pensar este feminismo más interseccional con las poblaciones originarias, con los grupos vulnerables, por esto hablamos de las ollas comunes, pero eso, no entramos en el canon, que implica muchos tipos de reconocimiento. Eso fue como, quería anotar algo también, que en Chile también nos tocó fuerte, ¿verdad? El colectivo Las Tesis. Como repensar, porque lo que sí está claro es que ninguna mujer, ninguna autora se salva sola. Y qué importante el colectivo, de pronto sacrificar el yo, el nombre, y actuar en colectivo, lograr estas como, casi como este lenguaje corporal también. No, fue una catarsis lo de Las Tesis y también hemos generado muchos diálogos ahora virtuales, muchos foros. También intentamos descentralizar. Chile es tremendamente centralizado, lo que ocurre en Santiago casi no ocurre afuera. Y hemos intentado poco a poco incorporar y hacer mesas con autoras del norte y del sur, y también de pueblos originarios. Eso. Bueno, un poquito, como dice Andrea, bueno, hay 2 frentes, ¿no? O sea, un frente es toda la investigación que hacemos también para ampliar las listas de los cánones paralelos, ¿no? Uh-huh. Con respecto a este centralismo que es lo mismo, ¿no? Imagínate, el Perú ha sido un virreinato, o sea que más centralista que eso no puede ser Lima. Entonces, digamos, ha habido hay en este momento una investigación para ampliar también los nombres, ¿no? De los sujetos, de las sujetas que escriben y que no han sido considerados. Y también es verdad que no es tan fácil, ¿ya? También es verdad que no existen tantas, pero es importante que estas personas que habitan estos otros lugares también toman conciencia cada vez más de que es necesario y es importante poner en las listas a las mujeres que antes, por este machismo que preguntó Violeta, y porque su literatura era considerada una literatura de segundo orden. Entonces lo que nosotros hemos hecho desde que comenzó el comando es algo bien importante. A final de año hacemos el recuento como nosotras, no como lo hacen los diarios, no como lo hacen las instituciones, sino el recuento de los libros publicados tiene que ver por mujeres en el Perú, tiene que ver justamente con eso, ¿no? Y cada vez lo hemos ido ampliando y haciendo mucho más inclusivo, ¿no? Porque acá aparece justamente este otro tema
que tú dices, el tema, también unas primeras chicas habían hecho toda una estadística acerca de cuántos invitados habían en las ferias, cuántos de ellos eran hombres, cuántas mujeres, ¿no? En los concursos, ¿quién había ganado el concurso más importante en el Perú, en el COPE, por ejemplo, ¿no? ¿Cuántas mujeres lo han ganado? Bueno, poquísimas, o casi nadie. ¿Cuántas mujeres hay en el jurado del premio COPE en el Perú? Siempre hay una, ¿no? Los otros 4 son hombres. Entonces, una que vota, ¿no? No puedes, o sea, la sensibilidad nunca es igual, ¿no? Entonces, todas estas cositas que tienen que ver justamente con lo mismo que tú estás pensando, yo también pienso eso, o sea, no es que reclamemos el hecho de no estar, es que eso significa dinero, y dinero significa subsistencia de estos sujetos, o sea, no es por ganar porque tengas tu premiecito, o sea, ganar significa que vas a poder seguir escribiendo también, o sea, tienes el sostenimiento tuyo y de otras personas que también pueden estar a tu cuidado, que generalmente las mujeres siempre tenemos personas a nuestro cuidado, muy generalmente, ¿no? Entonces, eso también, digamos, ser el otro lado, la otra pelea, ¿no? La pelea por la paridad, ¿no? O sea, por un lado están las investigaciones, ampliar, ¿no? Ahora, por ejemplo, obtuvimos dinero del Estado peruano, no podemos hablar en el mismo sentido que en Chile, porque Chile tiene muchísimos años que el Estado tiene subsidios, ¿no? Desde la cultura, en cambio el Perú es hace, no sé, este ministerio tiene cuánto tiempo, no sé si me equivoco, 5 años, no tiene más tampoco, y que da subsidios, también ha sido muy poco, hace como 3 años. Entonces ganamos este fondo y estamos haciendo, por ejemplo, ahora un mapa de escritoras peruanas, ¿no? Un mapa que va a aparecer con unas primeras, ¿no? Con las que hemos podido conseguir algo de recursos, para ampliarlo en un futuro, por ejemplo, ¿no? O sea, eso y desde el otro lado, como digo, dando siempre la batalla de donde ves una mesa que hay 5 hombres, o sea, que ya pasaron tantos años, ya pasó Me Too, ya pasó todas estas cosas, o sigue allí y sigues haciendo lo mismo, ¿no? O sea, ¿por qué sigues haciendo lo mismo? ¿Por qué sigues haciendo tus mesas de 4 hombres? ¿No? O sea, claro, igual uno puede discutir qué cosa es la paridad, ¿no? Porque obviamente también pueden haber mujeres muy reaccionarias, pero estamos en este primer momento. En este primer momento es entrar todo y yo creo que es después de cantar, ¿no? Después la calidad, que eso es muy subjetivo y sabemos que esa calidad ha sido impuesta desde la escritura del patriarcado, ¿no? O sea, un tipo de literatura, una forma de narrar, una forma de contar, pero también descubrimos con esta historia que también dice Andrea, descubrimos en nuestras ancestras, ¿no? En nuestras madres escriturarias, que ellas han tenido otras formas de contar y que son importantes para el hoy, ¿no? Creo un poquito va por ahí esas peleas. Gracias, Vicky. Bueno, tengo otra pregunta más, porque Andrea mencionó a los pueblos originarios, por ejemplo, ¿no? Y cuando decimos pueblos originarios en Chile, a veces nos parece como que, wow, en Chile existen pueblos originarios, porque aquí, digamos, la diversidad es tal, ¿no? Que tenemos muchísima población de estos pueblos originarios, ¿no? O población mestiza. Y sin embargo, este tema todavía no está muy presente en el ámbito político y no hay una representación de esa fuerza social, ¿no? En todas las estructuras, no solamente en la literatura. Y hay un conflicto ahí para quienes escribimos y que aprendimos a leer quizás muy temprano, entre lo que es también otras formas de expresión, otras cosmovisiones, el ámbito del oral y del escrito, ¿no? Que entran como en conflicto, ¿no? Y es muy difícil, digamos, llevar estas dos, entrar en diálogo con estas dos fuerzas en un país, ¿no? Entonces, quisiera preguntarle a Andrea sobre algunas claves que hicieron hermanarse o interesarse a las escritoras por estos pueblos originarios, ¿no? Sí, la verdad que el mérito es de ellas, porque hay una cantidad de poetas, autores y autoras mapuche que deben ser de la mejor poesía que hay en Chile actualmente. Y hay 10, 15. De hecho, a ellas no les acomoda mucho nuestro grupo, porque nuestro grupo se llama Autoras Chilenas. Y ellas no se consideran chilenas, pero no por eso no aceptan nuestras invitaciones. El mérito de ellas y claro, y después de siglos de discriminación, y también como tú bien dices, que tal vez una tradición que viene más de la oralidad y que por tanto tiempo la gente lo consideraba como un arte menor, que no lo consideraba ni siquiera literatura, ¿verdad?
De hecho, el último premio nacional es el Licura Chihuailaf, que es un autor, un hombre, un poeta, él se llama de hecho oralitor, él no se siente cómodo en ninguna de las categorías, y mujeres y muchísimas del mundo mapuche y también de Chiloé, chilotas. Con ella nos hemos acercado y han aceptado participar, no ser parte del grupo, y la verdad es que sus libros y su estética no puede ser más poderosa. Incluso quería acordarme de una anécdota. El año pasado se hace una campaña cada vez que se convoca el premio nacional, que solo lo han ganado 6 mujeres en 100 años, 6 autoras, entre ellas Diamela, el TIT, que fue la reciente, y había 3 mujeres candidatas, Elvira Hernández, Rosa Betty Muñoz y, ya me acordé la tercera. Y como colectivo dijimos, y Carmen Berenguer, Carmen Berenguer, las 3, perdón, sí, las 3, que algunas quizás la conocen, ¿verdad? Y como colectivo, una quería votar, otra que dijimos, rompamos la cosa de la competencia, las vamos a apoyar a las 3. Hicimos mesas con ella, levantamos artículos críticos, porque es muy importante aliarse con la crítica. Violeta, ¿verdad? Las críticas han hecho mucho por las autoras, y de pronto como el ensayo, la crítica literaria tiene un lugar menos espectacular, hicimos muchas, levantamos la crítica, se había hecho con ellas, mesas, afiches, fuimos haciendo lecturas desde sus poemas, porque este año era poesía, y ninguna la ganó, pero igual, gestionamos cosas en prensa, comunicados de prensa, y trabajamos para ellas, para las 3, sin competir. Así es que eso también ha sido ese modo, ¿verdad? Y también quería agregar otra cosa que me imagino que en Perú también, que para nosotros, dentro de nuestra gestión, ha sido importante el tema del femicidio, o de la violencia de género física, y cada vez que había un femicidio o alerta de desaparición de alguna mujer, también todas nuestras redes han estado al servicio de eso. Aquí se llama alerta morada, cada vez que desaparece una mujer y lamentablemente la mayoría de las veces aparece muerta. Y hay un grupo que se llama Basta Violencia, que lo dirige Pía Barros, que es mucho más activo, pero tratamos de compartir la información. Y creo que eso es algo bien duro para todos los colectivos feministas en Latinoamérica. Estar reportando muertes, violaciones. Eso también me desvió un poco, pero quería mencionarlo porque ha sido importante y fuerte, ¿verdad? Ver cómo actúan los jueces después, es espeluznante. ¿Cómo se va desarrollando aquí? Porque yo creo que nuestro país es mucho más complejo en eso, ¿no? La relación de capital-provincia, de digamos, diversidad cultural con centralidad. Porque, bueno, las escritoras hay que reconocerse que somos parte, digamos, de una ciudad letrada. Pero esa ciudad letrada tiene murallas a veces y hay mucha gente que queda detrás de esas murallas, ¿no? Entonces hay una responsabilidad, un propio reconocer privilegios, etcétera, ¿no? Exacto, ¿no? O sea, aún sigue siendo un proceso. Nosotros el año pasado, lamentablemente, también ganamos dinero para hacer un primer festival, ¿no? De escrituras y feminismo. Ya teníamos todo, ¿no? Se iba a venir una gente maravillosa, pero lamentablemente vino lo del COVID y entonces yo me negué a hacerlo por digital, ¿no? Así que está ahí, ¿no? Está allí la idea todavía. Y bueno, eso hizo porque nosotros, digamos, una de los puntos claves de ese festival justamente era invitar gente fuera de Lima, ¿no? Un grupo importante de escritoras fuera de Lima y también un grupo importante de escritoras en lenguas originarias, ¿no? Para empezar, cuando uno comienza con este tipo de investigación, los nombres que te dan también de escritoras en lenguas originarias son escritores, la mayoría. Por ejemplo, en quechua, ¿no? En quechua, que es la lengua, digamos, más extendida, ¿no? Comienzan a aparecer muchos escritores, ahora hay mucha escritura en lenguas originarias, hay mucha reivindicación en este momento. Y luego aparecen también, bueno, ya saben, la gran diversidad que tenemos también
de lenguas en la selva, ¿no? Pero sin embargo no existe algo como lo que dice Andrea, este grupo, por ejemplo, de escritoras, escritores mapuche, no existe acá en el Perú, ¿no? No existe algo tan oficial eh, que uno pueda reconocer inmediatamente a estos grupos, o sea, no es tan fácil, hay que ir más o menos, ¿no? Mirando, y además está ese otro lado que es lo performático, que no es la escritura, que es la oralidad, muchas de ellas, por ejemplo, las más jovencitas, me sorprendió que tú le decías, a ver, envíame tu poema, y te mandan un grabado de YouTube. Todas están en YouTube, ¿no? Claro. Están en YouTube leyendo su poema en quechua, ¿ya? Muchas de ellas también vinculadas con la academia no viven en el Perú tampoco, ¿no? Eso era un primer escollo antes de la cuarentena, porque no podíamos traerlas, obviamente a todas, no teníamos el dinero para eso. Pero allí fuimos descubriendo que es otro mundo, ¿no? Otro mundo que antes no lo había conocido, ¿no? No lo habíamos conocido nosotras. Y poco a poco, digamos, hemos ido ya conociendo, haciendo listas, ¿no? De estas personas también, redescubriendo otras escritoras en quechua que venían de los años 70, o sea, que ellas escribían en quechua, ¿no? Pero que se han perdido en el camino, por ejemplo, Dida Aguirre y otras, ¿no? Que están allí, siempre han estado allí, ¿no? Pero sin embargo han sido puestas de lado por múltiples razones que ya hemos hablado aquí, ¿no? Entonces, sí, es una cosa mucho, mucho más difícil, es todo un camino, pero creo que es importante seguir hurgando, seguir investigando y seguir también poniéndolas y visibilizándolas, ¿no? Y que haya una relación más equitativa, como dices tú, Violeta, no solamente cuando hacemos las listas, pues siempre aparecen las mismas personas, es verdad, ¿no? Creo que es un 50-50, ¿no? O sea, sí hay una cuestión compleja ahí, ¿no? O sea, por un lado hay gente muy importante que no se puede evitar que esté en estas listas, pero por otro lado creo que es importante dar el lugar que corresponde a otras personas y también ver cómo superar esta diferencia, ¿no? En el lenguaje. El lenguaje es, o sea, yo no hablo estas otras lenguas, ¿no? Entonces, también yo sé que, o sea, también he entendido que en este momento, o sea, hay mucha gente que es militante en quechua y que simplemente no quiere traducir. Y está bien, ¿no? O sea, esa es la posición que ellos tienen, ¿no? Con respecto a cómo va a desarrollarse su literatura. Y ahora algo muy importante es que existe el premio nacional en lenguas originarias y creo que está dando algunos frutos, ¿no? Para que mucha gente también se presente. Espero que se presenten mujeres, o sea, los que han ganado han sido hombres, ¿no? Pero espero que prontamente, o sea, el hecho también de que sea escrito, creo que sí es un escollo en ese sentido, porque las mujeres, por la historia también que sabemos, las mujeres fuera del IME, sobre todo las mujeres que son bilingües, siempre son sacadas de las escuelas. Entonces, pocas hacen una literatura que sea escrita, ¿no? O sea, también hay mucho, es muy complejo, ¿no? Pero bueno, estamos allí, ¿no? No lo tenemos tan claro como en Chile, pero estamos viendo un poco cómo conectar con este mundo tan múltiple que es el Perú también. Yo bueno, te creo. ahora sí tenemos que terminar. 20 segundos para cada una para despedirse, por favor. Violeta. Bueno, gracias, repito, por la invitación, Doris. Ha sido un gusto poderte ver y recordar viejos tiempos también y que la lucha feminista continúe, ¿no? Creo que necesitamos articularnos y seguir estas experiencias. Andrea. Agradecidísima, me encantó la conversación. Esto es el camino al diálogo colectivo, así lograremos más fuerza. Y invito a todos a seguir las redes de Ouch. Tenemos nuestra página web y estamos en Facebook, en Instagram y en Twitter para que intercambiemos y estemos al tanto de ambos países y de todo el continente. Violeta. Muchas gracias Doris por la invitación. Me encanta porque también a través de este modo podemos conectarnos, ¿no? O sea, yo siempre veía Ouch, pero no sabía cómo conectarme también, y debe haber otros movimientos similares en América Latina, y esta fuerza es bien importante. Así es.
Bueno, muchísimas gracias Victoria Guerrero, Andrea Yeftanovich, Violeta Barrientos por esta conversación tan interesante y continuamos con la Feria del Libro y el segundo encuentro latinoamericano de escritoras. Muchas gracias. Hasta luego.